Saludos a todos los que están conectados. Este es un buen momento que Dios nos regala. Estamos en nuestra serie de los 4 requisitos para prosperar nuestra alma. Y hoy vamos a ver el segundo requisito de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Debemos de recordar, de acuerdo a lo que dice en el libro o en la carta de Tercera de Juan, versículo 2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Este es el deseo del corazón de Dios, nuestro Padre Celestial, que nuestra alma, cuando habla del alma, habla de nuestro corazón, habla de nuestra mente, habla de nuestras emociones, y el deseo del corazón de Dios es que seamos prosperados o sanados en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestra mente, para que de esa manera también seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud. Por supuesto que esto nos indica que la prioridad para cada uno de nosotros, los cristianos, tiene que ser la prosperidad de nuestra alma, porque esa prosperidad es lo que nos llevaremos por la eternidad. Esa es la prosperidad en la que todo cristiano, o Dios espera que todo cristiano ponga sus ojos, ponga su corazón, enfoque sus recursos, sus energías para prosperar el alma, porque eso trasciende a la eternidad. Entendiendo esto, entonces vemos cómo el Señor Jesús, cuando Él habló o predicó la parábola del sembrador, Él nos enseña en esa parábola 4 cosas que estorban que la palabra de Dios obre o sea prosperada en nuestro corazón. Sabiendo también que lo único que puede prosperar nuestra alma, como aprendimos en la enseñanza anterior, lo único que puede prosperar nuestra alma es la palabra de Dios. De acuerdo al Salmo 19:7, donde dice que la ley de Jehová o la palabra de Jehová es perfecta, que convierte el alma, sana nuestra alma y también nos hace sabios. Entonces, la palabra de Dios es lo único que puede sanar nuestra alma. Recordemos que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y su palabra tiene una serie de virtudes y es suficientemente capaz, la palabra de Dios, para operar esa sanidad que tanto necesitamos en nuestra alma y en nuestra mente, para que cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, para que podamos tener los pensamientos de Dios, para que podamos ver las cosas y todas las situaciones como Dios las ve. Y eso nos va a permitir entrar a la vida del reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, recordemos que de acuerdo a Romanos 14:17, solo se lo menciono, el reino de Dios consiste en justicia, en paz y en gozo que da el Espíritu Santo. Es una dimensión de vida el reino de Dios, una vida de paz, una vida de gozo, una vida de justicia o una vida en la voluntad de Dios, para que entonces tengamos plena realización. Para eso nuestra alma tiene que ser sanada, prosperada a través de la palabra de Dios, combinado con la sangre bendita y poderosa de Cristo Jesús y el fuego santo de Dios. Y todo esto se realiza en nosotros por obra del Espíritu Santo, que está con nosotros y mora en nosotros. Esto es bien poderoso. Entonces, para que la palabra de Dios obre en nosotros, Jesús nos enseña 4 cosas que estorban que la palabra de Dios tenga el efecto que Dios quiere que tenga en nosotros. Y en la parábola del sembrador, el Señor Jesús nos menciona esos 4 escenarios. Ya vimos el primero. Cuando Él habla que el sembrador salió a sembrar, dice que parte de la semilla, y se refiere a la palabra, a esas semillas de luz, Él dice o enseñó que parte de esa semilla cayó junto al camino. Y aprendimos las consecuencias de la semilla o de la palabra que cae junto al camino, lo cual no logra ningún efecto en nosotros. Luego el Señor Jesús enseña un segundo caso, un segundo escenario, que es en el que nos enfocamos en esta enseñanza el día de hoy. Dice acá en Mateo capítulo 13, si usted me acompaña, por favor, y sería muy bueno que me acompañe para que no le digan, que no le cuenten, sino que usted se cerciore en su propia Biblia. Dice en Mateo capítulo 13, versículo 5, hablando de la semilla, dice: y parte cayó en pedregales
donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Y dice, pero salido el sol, ¿sí?, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Aquí Jesús pone este escenario que nos enseña qué es lo que estorba que la palabra de Dios sea prosperada en nosotros, para que prospere nuestra alma y prosperemos en todas las cosas. Parece un juego de palabras, pero es un proceso. Muy bien, acá Jesús dice, y lo pone así en parábola, ¿sí? Una parábola dice, miren, parte de la semilla cayó en pedregales. O sea que cuando se predica la palabra, cuando se enseña la palabra, parte de esa semilla cae en pedregales. Y cuando cae en pedregales, vamos a aprender qué son esas piedras. Jesús dice, como hay poca profundidad de tierra, la semilla apenas si echa un poco de raíz. Y luego dice, pero como no tiene profundidad, entonces cuando sale el sol, ¿sí?, y vamos a aprender qué es eso de cuando sale el sol. Dice, cuando sale el sol se quema porque no tiene profundidad y se seca. Quiere decir que no prospera esa semilla, no prospera esa palabra de Dios. Esas semillas de luz se pierden, por decirlo así. Ahora bien, Jesús también explicó estos dos versículos de la parábola. ¿Qué significa esa semilla? ¿Qué significa eso que cae en pedregales? ¿Qué significa eso que no tiene profundidad? De hecho, la palabra profundidad significa misterios. Es decir, que no hay entendimiento de los misterios del reino de Dios. No hay entendimiento de la palabra y por lo tanto la palabra no puede profundizar. Y cuando Jesús explica esto de esta parábola del sembrador, refiriéndose a la semilla que cae en pedregales, dice en el versículo 20, acá del capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Por favor, use su imaginación para ver este escenario. Dice Jesús, miren, el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra de diversas maneras, como mencioné, ya sea una prédica, una enseñanza, qué sé yo, pero oye la palabra. Y al momento, dice, la recibe con gozo. Y eso nosotros lo vemos constantemente. Se predica la palabra, se da el mensaje de la palabra y la reacción de las personas es, ¡ala, qué bonito mensaje, qué bonita palabra! Y están contentos con esa palabra. Es un gozo ahí, pero es un gozo, de acuerdo a este escenario, es un gozo momentáneo. ¿Por qué? Y luego dice en el versículo 21, porque no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, dice, o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. En otras palabras, la gente tiene gozo cuando escucha la palabra de Dios, se emociona, le gusta. Mire, créanme que a la mayoría de personas, a la mayoría de cristianos, mejor dicho, les gusta la palabra de Dios, les gusta oírla. Y eso es bien interesante, a la mayoría les gusta oírla. Escudriñarla, eso no a todos les gusta. ¿Sí? Pasar tiempo metidos en la palabra, meditándola, escudriñándola, eso a muy pocos les gusta. La mayoría prefiere oír. Y cuando oyen la palabra se emocionan, dice Jesús. ¿Sí? Y luego, pero como por las piedras que hay en el corazón, entonces esa palabra no puede profundizar. Y luego cuando viene la aflicción y cuando viene la persecución, Jesús dice, tropiezan. Y esto es bien interesante porque cuando habla de aflicción habla de estrechez, habla que el Señor Jesús nos pone un cerco. Es cuando nos toca poner por obra la palabra. Oírla es bonito, oír las promesas de Dios es emocionante, pero cuando ya vemos las condiciones o los requisitos para recibir la bendición de Dios, para que las promesas de Dios se hagan realidad en nosotros, cuando ya nos encontramos con los requisitos que Dios nos pide, con la responsabilidad que Dios nos pide para poner por obra su palabra, para someternos a su voluntad, porque a eso se refiere la aflicción, a eso se refiere la persecución, a esos momentos cuando Dios nos lleva a confrontarnos con su misma palabra para ver si vamos a estar dispuestos a ponerla por obra o no.
Y es en esos momentos, principalmente esos momentos de aflicción, de dolor, como vamos a ver cómo esto está en los planes de Dios. Entonces, cuando nos enfrentamos a esas situaciones donde tenemos que tomar la decisión si ponemos o no en práctica la palabra de Dios, es cuando Jesús dice allí, muchos tropiezan. Y esa palabra tropezar significa escandalizar. En griego, tropieza o tropezar significa escandalizar. Significa también ofender o desagradar. Es ahí donde la mayor parte de los cristianos, y me voy a referir a los cristianos, es cuando la mayor parte de los cristianos se ofenden cuando ya ven que la palabra de Dios no es solamente para emocionarnos, sino para ponerla por obra. Cuando ven que el poner por obra la palabra significa apartarnos para Dios, significa renunciar a nuestros propios deseos, renunciar a nuestros propios planes, renunciar a estar viviendo para nosotros mismos, para vivir para Dios, para someternos a su voluntad, para vivir para los propósitos de Dios. Tenemos que renunciar prácticamente a nosotros mismos. Y es por eso que Dios permite aflicciones en nuestra vida. Y esto es importante que todos comprendamos y entendamos de una vez que el camino de regreso al Padre, o el cristianismo, si lo podemos llamar así, la vida cristiana, contempla, Dios tiene planes para nosotros. Esos planes de bien contemplan tiempos o momentos de aflicción, tiempos o momentos de persecución, porque es la manera en que Dios nos va disciplinando y nos va transformando. Si usted me acompaña a Deuteronomio capítulo 8, por favor, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó por el desierto, y el propósito de Dios y la visión que Dios les había dado era sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra de Canaán. La palabra Canaán significa tierra casada, tierra de matrimonio. Ese era el propósito de Dios. Y Dios les dijo, miren, yo los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar a una tierra buena, una tierra ancha, una tierra espaciosa, una tierra que fluye leche y miel. En lo espiritual, leche habla de la palabra y la miel habla de sabiduría. Y entonces, para que Dios pudiera llevar al pueblo de Israel a esta tierra de bendición, o sea, sacarlos de una vida de maldición para llevarlos a una vida llena de bendición, Dios tenía preparado un desierto. Y en ese desierto Dios quería trabajar la mente, el corazón del pueblo de Israel. Dios quería trabajar el alma de los israelitas. Y es por eso que Dios les dice, o Moisés les dice, por parte de Dios, en Deuteronomio 8:2, ponga atención, si usted no tiene su Biblia, ponga atención a lo que voy a leer en este momento. Le dice al pueblo de Israel, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. Y dice, para afligirte. ¿Escuchó bien? Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios fue muy claro y les dice, mira, ¿sí? Debes de recordarte de todos estos 40 años que Dios te trajo en el desierto, le dijo al pueblo de Israel, para afligirte. El desierto era para afligirlos, para probarlos. ¿Y probar qué cosa? Dice, si habían de guardar o no sus mandamientos, si iban a poner por obra o no su palabra, si iban a apreciar su palabra, iban a estar dispuestos, o si estarían dispuestos a vivir conforme a la voluntad de Dios para sus vidas. Para eso fue el desierto, y es por eso que Dios preparó escenarios, momentos, situaciones de aflicción para el pueblo de Israel. Y lo mismo es para nosotros. Ese es el entendimiento que tenemos que tener como cristianos. Es por eso que el Señor Jesús, ya acá vamos a ver en el Evangelio de Mateo, esto es poderoso, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, Jesús dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Y luego Jesús dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Qué poderoso esto. Jesús claramente nos dice, miren, en el mundo tendrán aflicción.
Pero tengan paz, tengan confianza. Yo he vencido al mundo, dice Jesús. Y va así, Jesús no venció al mundo, y no solo al mundo, venció a Satanás y venció al pecado de una vez y para siempre, y venció a favor nuestro. Jesús venció a favor nuestro. Ahora bien, cuando nosotros entendemos esto, que parte del plan de Dios para nuestra vida, en ese plan hay tiempos de aflicción, hay tiempos de persecución. Tenemos que entender que es para probar nuestro corazón, para que usted y yo nos podamos dar cuenta qué es lo que hay en nuestro corazón, cuánta disposición tenemos o no de vivir conforme a la palabra de Dios, de vivir para Dios, de consagrarnos a Dios, de enfocarnos a la tierra prometida que Dios tiene para nosotros, la tierra del reino de Dios, esa vida de justicia, esa vida de paz, esa vida de gozo que solo el Espíritu Santo puede darnos, porque solo Él puede hacer la obra en nosotros en este tiempo. Ya Jesús pagó el precio, ya Jesús compró toda la sanidad que necesitamos en nuestra alma. Ahora es el Espíritu Santo el que está operando esa sanidad, operando a nuestro favor todo el beneficio de lo que Jesús compró para nosotros con su propia vida, con su propia sangre. Pero de nosotros depende si vamos a apreciar y a obtener todo ese beneficio. Y es cuando Jesús nos advierte, mire, nos lo pone de esta manera: tengan cuidado, porque si en su corazón hay piedras, si su corazón está duro, esa semilla en la palabra no va a poder profundizar. Y en el momento que vengan las aflicciones, porque que van a haber aflicciones, y no es que esté profetizándole mal en este momento, es que Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. O sea, en nuestra estancia en esta tierra vamos a tener aflicción. Ahora bien, también hay que comprender que hay dos tipos, por decirlo así, de aflicciones. Las aflicciones que ya están planificadas por Dios, que ya están en el plan de Dios para usted y para mí. Y también las aflicciones que nosotros mismos nos acarreamos por operar o caminar o conducirnos o obrar contrario a la voluntad de Dios para nuestra vida. Las aflicciones que vienen por nuestras malas decisiones, por nuestros errores, por nuestras equivocaciones, y a la larga no sé qué es lo que trae más aflicción, si todos los errores que cometemos o en el plan de Dios solo Él sabe cuántas aflicciones tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para cada uno. Dios tiene un plan personal para cada uno, y eso hay que entenderlo, ¿sí? Dios tiene una senda para cada uno de nosotros. Y lo bueno es que la senda de cada uno, ¿sí?, nos lleva a un mismo destino, nos lleva a la casa de nuestro Padre Celestial. El camino es Jesús. Sin embargo, la Biblia nos habla de caminos o de sendas. Por eso habla de las sendas antiguas. Hay sendas de perfección, están las sendas de justicia, la senda de santidad. El Señor tiene diferentes momentos para cada uno de nosotros, pero que van a haber aflicciones, van a haber aflicciones. Ahora, el punto está: ¿cómo reaccionamos nosotros en el momento de las aflicciones? ¿Cómo reaccionamos nosotros para con Dios y para con las demás personas? Pero principalmente, ¿cómo reaccionamos para con Dios en el momento de las aflicciones? Y Dios va a permitir esas aflicciones para que veamos cuánta dureza, cuántas piedras hay en nuestro corazón, estorbando que la palabra de Dios penetre profundamente, para que cuando vengan las aflicciones esa palabra no sea ahogada, ¿sí? Acá dice, Jesús dijo, miren, esa palabra se seca, si se seca ya no va a dar fruto. Entonces, cuando acá habla de estas piedras, se refiere a esa dureza en nuestro corazón. Y cuando habla de esa dureza de nuestro corazón, se refiere a la incredulidad y a la obstinación que hay en nuestro corazón. Y esa obstinación es lo que nos hace querer que las cosas sean como nosotros queremos y no como Dios tiene planificado. ¿Me está escuchando? Se lo voy a repetir, ¿sí? Cuando habla acá de estas piedras, que estas piedras están en nuestro corazón, que es lo que hace que nuestro corazón tenga dureza, sea duro, resistente, se opone a la palabra de Dios. Esas piedras se refiere a la incredulidad y se refiere a la obstinación que hay en nosotros. Y la obstinación es cuando nosotros nos empeñamos en que las cosas sean como nosotros queremos.
Y es cuando nos encontramos en oposición a los planes de Dios. Y normalmente esto ocurre de manera inconsciente. Dios tiene sus planes, Dios ya tiene una voluntad establecida para cada uno de nosotros. Pero como nuestra naturaleza es pecaminosa, como en nosotros hay orgullo, está el yo, está el ego, está la soberbia, todas estas cosas hacen que nosotros nos opongamos a los planes de Dios. Normalmente siempre decimos, es que Dios tiene planes de bien para nosotros. Y es cierto, lo dice la palabra, lo dice en Jeremías, que los planes de Dios para nosotros son buenos, para darnos esperanza, para darnos un buen futuro, para darnos un buen destino eterno. Sin embargo, sin darnos cuenta, constantemente nosotros estamos oponiéndonos a los planes de Dios. Constantemente nosotros inconscientemente estamos peleando en contra de Dios, porque cuando las cosas no son como nosotros queremos, entonces nos enojamos, entonces nos desanimamos, y es más, se llega hasta la depresión. Usted sabe que la depresión es un enojo que tenemos en contra de Dios al final de cuentas, porque las cosas no son como nosotros queremos. Y es allí donde tropezamos. Jesús lo dijo, allí tropiezan. Y les mencioné que esta palabra tropezar significa también escandalizar. De hecho, es la misma palabra que se usa cuando Jesús les dijo a sus discípulos, miren, a mí me van a apresar y yo que soy el pastor de ustedes, le dijo Jesús, va a ser apresado y entonces las ovejas van a ser dispersadas. Y Pedro, llevándoselas de muy valiente, pero en su razonamiento humano, en sus fuerzas humanas, Pedro le dijo, mira, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. En otras palabras, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar, le dijo Pedro. Y Jesús le dijo, ay Pedro, muy pronto va a ser esto. Sí. Y es cuando le dice, mira, no va a llegar al tercer canto el gallo cuando tú ya me has negado. Y va si no sucedió eso, porque todos tenemos una oposición a los planes de Dios. Nos empeñamos a que las cosas sean como nosotros queremos. Y eso es lo que endurece nuestro corazón. Esa obstinación es lo que también levanta nuestra incredulidad. Porque cuando las cosas no salen como queremos, o cuando las cosas son dolorosas, cuando la aflicción viene, entonces perdemos la confianza en Dios. Y tratamos de resolver las cosas por nosotros mismos. Y cuando vemos que no podemos resolver las cosas por nosotros mismos, el diablo rápido dice, ya vistes, si Dios te amara, no permitiera que te pase todas estas cosas. Y es cuando empezamos a dudar de Dios. Es cuando se levanta la incredulidad que ya está en nuestro corazón. Y es por eso que Dios permite las pruebas, Dios permite las aflicciones. Es por eso que Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. ¿Para qué? Para que tengamos la oportunidad de ver lo que sale de nuestro corazón en el momento de las pruebas. Dios permite las pruebas no para destruirnos. Dios permite las pruebas para lo que le dijo al pueblo de Israel, para probar nuestro corazón. Para que nos demos cuenta de lo que hay en nuestro corazón y para que aprendamos, como dice en Deuteronomio 8:5 y el versículo 6, para que aprendamos que no solo de pan natural vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Para eso permite Dios las pruebas. Es por eso, y solo se lo menciono también en el libro de Santiago, en el capítulo 1, del versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios, dice, hermanos, siéntanse con sumo gozo en las diversas pruebas. ¿Por qué Santiago dice que nos sintamos con sumo gozo en las diversas pruebas? Uno pensaría que solo a un loco se le puede ocurrir estar no con gozo, sino con sumo gozo en las diversas pruebas, en las aflicciones. Pero cuando hay sabiduría, cuando ya tenemos sabiduría e inteligencia espiritual, como aprendimos en la enseñanza anterior, entonces vamos a ver lo que Santiago explica en los siguientes versículos. Dice, siéntanse con sumo gozo en las diferentes pruebas, para que entonces ustedes aprendan a tener paciencia, y la paciencia tenga su obra completa, para que sean, dice, perfectos y cabales. O sea que las aflicciones nos depuran,
Las pruebas Dios las permite para depurarnos, para liberarnos, para sacar de nosotros todo lo que en nosotros es contrario a su carácter. Y cuando usted y yo lo entendemos, en esas pruebas nos vamos a rendir y le vamos a dar gracias a Dios en todo. Por algo dice que demos gracias a Dios en todas las cosas, principalmente cuando las cosas son difíciles, cuando viene la aflicción, cuando vienen las pruebas dolorosas, cuando viene ese fuego de la prueba. Porque darle gracias a Dios cuando todo sale bien, eso cualquiera lo hace. Pero darle gracias a Dios y adorar a Dios en los momentos más difíciles y dolorosos, eso solo se da cuando usted y yo tenemos sabiduría y tenemos entendimiento e inteligencia espiritual, porque entonces vamos a poder ver la mano de Dios detrás de todas las cosas. Como está escrito también, reconócelo en todos tus caminos. Vamos a reconocer que es Dios quien está detrás de todas las situaciones que nos están sucediendo. Así como le sucedió a Job. Creo que ninguno de nosotros ha experimentado las pruebas, la aflicción, el dolor y todo lo que experimentó Job, que está descrito en el libro de Job. Sin embargo, aunque era Satanás el que estaba causándole esos problemas, pero detrás de Satanás, y escuche bien, detrás del diablo siempre está la mano de Dios. Porque a Dios no se le ha salido del control la vida de nadie. Si a Dios se le saliera del control la vida suya, Dios dejaría de ser Dios. Dios tenía control de la vida de Job. Dios permitió que le sucediera todo lo que le sucedió de dolor, de aflicción. Y Dios tenía un buen propósito para Job, aunque él no lo entendía en esos momentos. Hasta que Job salió, o mejor dicho, el propósito de Dios se cumplió en Job. Dios trabajó el alma de Job. Dios sacó la amargura que había en el alma de Job. Y cuando Job salió de esa prueba y dejó que Dios operara en él, después de tantas cosas, es cuando Job dice: mira, Dios, yo solo de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora comprendo por qué has permitido todas estas situaciones en mi vida. Y yo le puedo asegurar algo. Usted se ha leído el libro de Job y sabe todo lo que le pasó a Job, y quedó en la escritura, quedó aquí en la Biblia como ejemplo para nosotros, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos e instruirnos en justicia, a fin que nosotros seamos también perfectos o de limpio corazón. Mire, yo le aseguro que Job ahorita está pero súper agradecido con Dios por todas esas pruebas y esas aflicciones que Dios permitió en su vida. ¿Me escuchó? Yo le aseguro que Job mire, él no ha de parar de darle gracias a Dios ahí arriba, diciéndole: gracias, Señor, por todas las aflicciones, por todo el dolor que permitiste en mi vida, porque si no hubiera sido por eso, mi alma no hubiera prosperado, yo no tuviera un corazón conforme al tuyo, Señor nuestro y Padre nuestro. Gracias, Padre, por las aflicciones, gracias por las pruebas. Hay que romper toda esa dureza de nuestro corazón, porque lo contrario a eso es la incredulidad y la obstinación, que las cosas sean como nosotros queremos. Y para finalizar, quiero que me acompañe al libro de Hebreos, por favor. Al libro de Hebreos. Estamos viendo las cosas que estorban que la palabra de Dios prospere en nosotros. Y si algo tenemos nosotros que aprender en este tiempo, es a tener un corazón arrepentido, a pedirle al Señor que nos libere y nos salve de toda dureza de corazón, de todas esas piedras de incredulidad y de obstinación, como lo vamos a ver ahorita en Hebreos capítulo 3, en el versículo 12, dice: miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes, dice, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, dice, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes, escuche bien lo que voy a leer acá, dice: para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Y luego en el versículo 14 dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que, dice, aquí viene la condición, retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyes hoy su voz, voy a repetirlo, si oyes hoy su voz,
no endurezcas tu corazón. ¿Escuchó? Si oyes hoy su voz, dice el Señor, no endurezcas tu corazón. ¿Qué es lo que hace que esté duro nuestro corazón? La incredulidad y la obstinación. ¿Y cómo somos liberados de la incredulidad y de la obstinación? Reconociendo que eso está en nuestro corazón y arrepintiéndonos. De la misma manera como lo dice en el libro de Romanos, le voy a leer esta cita que nos va a ayudar a completar el entendimiento de este tema. En el libro de Romanos capítulo 2, versículo 4, dice, o menosprecian las riquezas de su bondad, paciencia, ignorando, dice, que su bondad te guía al arrepentimiento. Y luego dice en el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Uno de los requisitos que debemos de cumplir, de acuerdo a lo que el Señor Jesús enseña en la parábola del sembrador, es arrepentirnos de toda la incredulidad, de toda la obstinación, de todo el enojo y la molestia, la frustración y la decepción que hay en nuestro corazón por las diferentes situaciones de la vida, porque eso endurece más nuestro corazón. Pero si somos honestos con Dios, si entendemos el por qué Dios permite las aflicciones, si entendemos por qué Dios permite las pruebas, si entendemos que Dios lo que quiere es depurar nuestro corazón, sacar de nosotros todo lo que en nosotros es contrario a Él, si entendemos que lo que Dios quiere es liberarnos de nuestra naturaleza pecaminosa, si entendemos que lo que Dios quiere al permitir esas pruebas y esas aflicciones en nuestra vida, que lo que Dios quiere es que aprendamos y entendamos que no solo de pan natural vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca, de la boca de Jehová, de su palabra divina. Si entendemos eso, nos vamos a arrepentir y vamos a reconocer y le vamos a decir: Señor, reconozco que hay dureza en mi corazón. Reconozco, Señor, que en mi corazón están estas piedras de incredulidad, de obstinación, esta tendencia, Señor, que las cosas sean como yo quiero. Pero Señor mío, Dios mío, y usted puede empezar a decirle ya desde este momento: Señor mío, Dios mío, yo reconozco mi necesidad, que me salves de mi corazón no arrepentido, porque el no arrepentirnos endurece nuestro corazón. Como también está escrito que nuestra conciencia se puede cauterizar por la práctica del pecado. Y si un pecado cometemos constantemente, es el obstinarnos a que sean nuestros planes y no los planes de Dios. Y me estoy refiriendo a nosotros como cristianos. Tenemos una oposición a los planes de Dios. Esa dureza, esas piedras son las que hacen que la palabra de Dios no pueda penetrar en nuestro corazón para que nos sane y nos libre de toda esa ruina. Pero si nos arrepentimos y como dice acá en la palabra, mientras se diga hoy, ya no sigas endureciendo tu corazón, ya no sigas oponiéndote o resistiendo a los planes de Dios para tu vida. Mejor, mire, lo más sabio es rendirnos y decirle como Jesús: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Padre, que sean tus planes y no los míos. Y cuando usted se lo dice de corazón, usted va a dedicar tiempo a buscar a Dios para que Él le revele esos planes que Él ya tiene para su vida. Lo mejor que podemos hacer es conocer los planes de Dios, conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Y cuando vemos que en nosotros se levanta oposición o molestia o desánimo por lo que Dios permite, entonces correr al pie de la cruz para rendirnos a Cristo y decirle: Señor Jesús, perdóname. Estoy frustrado, estoy decepcionado por las cosas
por las situaciones que se están dando, pero yo reconozco que tú eres soberano, tú tienes el control de las cosas. Yo te rindo mi corazón, Jesús, sálvame de mi corazón no arrepentido, sálvame de toda esta dureza de mi corazón, de esta obstinación y de toda esta incredulidad. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Tener un corazón arrepentido es un requisito para que la palabra de Dios pueda penetrar en nuestro corazón. Porque cuando usted y yo nos arrepentimos, y nos arrepentimos de a de veras, y somos honestos con Dios confesándole todo lo que sentimos o lo que quisiéramos o lo que no quisiéramos, cuando lo hacemos de verdad y le pedimos perdón al Señor y le suplicamos que nos salve de todo esto, entonces la sangre de Cristo viene, empieza a limpiarnos, a lavarnos más y más, y su palabra viene a operar en nosotros. Y quiero decirle que una de las primeras cosas que la palabra de Dios va a hacer cuando nos arrepentimos, la palabra de Dios va a venir a quebrantar toda la dureza de nuestro corazón. Porque en Jeremías capítulo 23 versículo 29 dice, solo escuche, dice: no es mi palabra como martillo, como fuego, dice, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios tiene el poder para romper la dureza de nuestro corazón. Escuche, estas son buenas noticias. La palabra de Dios tiene poder para romper la dureza de nuestro corazón, para romper todas esas piedras de obstinación, de incredulidad en nuestro corazón. Pero para que la palabra de Dios haga eso, primero tenemos que arrepentirnos de esa dureza de corazón, de esa obstinación, de ese sentimiento que como que Dios me ha abandonado, o como que Dios no se ocupa de mí cuando estoy en momentos de aflicción, en momentos de dolor, en momentos desagradables. Pero hoy, ya con este entendimiento, usted y yo vamos a trabajar nuestro corazón. Amén. Esto es poderoso. Este es el segundo requisito: tener un corazón arrepentido para que la palabra de Dios prospere en nosotros. Y si la palabra de Dios prospera en nosotros, si la palabra de Dios dejamos que haga su obra en nosotros, la palabra de Dios nos va a sanar, nos va a librar de toda ruina, va a prosperar nuestra alma, y vamos a prosperar en todas las cosas, y vamos a tener la salud que Dios quiere que nosotros tengamos, y vamos, sobre todo, escuche bien, vamos a estar listos para el encuentro con nuestro Señor Jesús en cualquier momento. En cualquier momento, preparándonos para el arrebatamiento de los santos, pero estando preparados para irnos en cualquier momento que Dios decida llevarnos de esta tierra, porque no sabemos si mañana estamos o no estamos. Lo importante es estar preparados con un corazón arrepentido, con un corazón contrito, con un corazón humillado, porque escrito está, Dios dice: a un corazón arrepentido, a un corazón contrito, a un corazón quebrantado y humillado, dice Dios, no lo desprecio. Eso es lo que Dios dice. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Le voy a pedir que se ponga de pie ahí donde está, o si no se puede poner de pie, por lo menos levante sus manos. Reconozcamos hoy, hagámosle caso a la palabra, que mientras se diga hoy, no endurezcamos más nuestro corazón, rindámonos al Señor. Y si alguno de los que me está viendo y oyendo no ha entregado su vida al Señor Jesús, y hoy sabes, reconoces tu necesidad, que Jesús salve tu alma de la condenación eterna, para empezar a recibir la sanidad de tu alma, entrégale tu vida a Jesús hoy. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, que murió por nuestros pecados y que resucitó y está vivo, si tú crees eso, recibe en este momento la salvación. Solamente dile conmigo: Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Señor Jesucristo, perdóname, lávame con tu sangre. Límpiame, Señor, de toda maldad, límpiame de todo pecado. Y dile conmigo, así con convicción: Señor Jesucristo, yo te rindo mi vida, te rindo mi corazón, te rindo todo mi ser. Salva mi alma, Señor Jesús. Yo creo que tú eres nuestro único y suficiente Salvador. Si tú le has dicho esto a Jesús de corazón, en este momento has recibido la salvación de tu alma por gracia,
ha sido trasladado o trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo Jesús. Y a partir de hoy tienes el desafío de buscar al Señor para que Él sane, para que Él prospere tu alma con el poder de su sangre, de su palabra, de su fuego santo, por el Espíritu Santo que ahora está en ti. Y todos los demás le vamos a decir a nuestro buen Dios, dígale conmigo: Padre Celestial, yo no tengo idea de cuánta dureza hay en mi corazón. No tengo idea, Padre, de cuánta obstinación y de cuánta incredulidad hay en mi corazón. Pero yo te suplico que me perdones. Dígaselo de corazón: Señor, perdóname. Perdóname por mi corazón no arrepentido. Yo te pido perdón por toda la dureza que hay en mi corazón. Señor, yo te pido perdón por toda la oposición que en mí hay hacia ti, hacia tus planes, hacia tu voluntad. Señor, yo me arrepiento en este momento. Señor, yo te suplico, sálvame de mi corazón no arrepentido. Sálvame de la dureza de mi corazón. Sálvame, Señor Jesucristo, de toda la obstinación y la incredulidad que hay en mi corazón. Solo tú me puedes salvar. Y Señor, ayúdame a entender y ayúdame a ver, Señor, tu buen propósito para mi vida en todas las circunstancias, principalmente en las aflicciones, en las diferentes pruebas, en las diferentes situaciones desagradables, de dolor o de angustia. Señor, ayúdame, Señor, enséñame y entréname a reconocerte en todas las situaciones, Señor nuestro y Dios nuestro. Gracias, Padre Celestial. Y dígale conmigo: Padre, te doy gracias porque tú no me dejas y no me desamparas. Gracias porque tu presencia está conmigo. Vamos, dígaselo con fe: Padre, gracias porque tu presencia es siempre conmigo. Tu espíritu está en mí. Gracias, Padre, porque si tú eres por mí, ¿quién contra mí? Y para finalizar, digamos todos juntos: y todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Gloria a su nombre. Bendito Dios. Hasta aquí con el segundo requisito. En la próxima enseñanza aprenderemos un requisito más para que avancemos en ser más que vencedores, prosperando nuestra alma a través que la palabra de Dios prospere en nosotros. Amén. La paz de Dios con todos ustedes. Sean llenos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús.